Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alabado sea Alá. Atestigo que no hay otra divinidad salvo Él. En Él nos refugiamos. A Él le pedimos perdón del mal de nuestros pecados. Hacia Él nos arrepentimos, pues no hay nadie que pueda perdonar excepto Él. Doy testimonio de que no hay nada ni nadie que merezca nuestra adoración, salvo Alá. Y doy testimonio de que Muhammad es su siervo y su mensajero. Hermanos y hermanas, teman a Alá como merece ser temido y no mueran sino salvo como musulmanes. Hombres, adoren a su Señor, el cual los creó de un solo ser, y a partir de Él creó muchos hombres y mujeres. Respeten los lazos de parentesco, ciertamente Alá los observa. Oh creyentes, teman a Alá y no hablen solamente sino con fundamento, que Él hará prosperar vuestras obras y perdonará sus pecados, y sepan que aquel que obedece a Alá y a su mensajero triunfará. En verdad no hay mejor palabra que la palabra de Alá, no hay mejor guía que la guía del profeta Muhammad, y realmente todos los asuntos innovados en la religión son considerados como un desvío, como un extravío, y todo extravío terminará en el fuego. Hermanos y hermanas, nosotros estamos creados para adorar a Allah. Dice Allah en el Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los hombres y a los genios sino para que me adoren. Por lo tanto, cuando el hombre cae en faltas, cuando el hombre cae en pecados, está haciendo algo de lo cual no es su función, por la cual Alá lo mandó a esta tierra. Realmente el hombre comete faltas, el hombre no es perfecto, pero nosotros somos encomendados a tratar de diferenciar entre esas faltas, entre lo que no se debe hacer con lo que se debe de hacer. Por eso es que Alá mandó a los mensajeros y no mandó ángeles, porque los ángeles no desobedecen a Allah. Los ángeles son perfectos respecto a que no desobedecen nunca a Allah y solamente hacen lo que Allah les ordena. En cambio, los profetas, aunque ellos eran un ejemplo para los hombres, eran hombres como nosotros, para que nosotros no dijéramos es que Allah ellos como hombres, si los hombres hubieran dicho no podemos seguir su ejemplo, si hubieran sido ángeles, ¿sí? Realmente fueron hombres para que nosotros dijéramos, éramos como nosotros, podemos realizar las obras como ellos los hacían. Cuando el hombre cae en faltas y no cumple lo que Alá le ordena, es donde tiene que tener cuidado. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: gente, arrepiéntanse ante Alá y pedirle perdón, porque ciertamente yo me arrepiento ante Alá en el día más de 100 veces. El profeta sallallahu alaihi wasallam acostumbraba a pedir perdón a Alá más de 100 veces al día. También por la gravedad que es el cometer los pecados, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, comparándolo como si fuera una suciedad en el corazón de la persona, mostrando que se endurece, dijo: cuando la persona comete una falta, se le pone un punto negro en el corazón. Si se arrepiente de lo que cometió, se purifica, pero si persiste en la falta, su corazón se va oscureciendo cada vez más.
Por lo tanto, todos los hombres cometemos pecados, pero la diferencia está entre que algunos se arrepienten rápidamente y piden perdón, mientras que los otros no le dan ninguna importancia y entonces van cometiendo faltas, y eso hace que sus corazones se vuelvan duros, que se vuelvan desatentos de lo que es Allah, del recordatorio de Allah, y eso los va convirtiendo en las peores de las personas. Por eso Allah dice en el Corán: diles, refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a quienes transmitan mi mensaje, que yo digo: oh siervos míos, vosotros que os habéis excedido cometiendo pecados, ¿sí?, contra sí mismos, no desesperen de la misericordia de Allah. Por cierto que Allah puede perdonar todos los pecados, porque Él es absolvedor, porque Él es misericordioso. Realmente Allah es indulgente, Allah es perdonador, y debemos de saber de que no debemos de desesperar de la misericordia de Allah. Por eso también hay un dua que Allah enseña en el Corán. Dice: Señor mío, he sido injusto conmigo mismo, perdóname. ¿Sí? Esto es cuando Moisés asesinó a una persona, cuando mató a una persona. Y entonces, si Allah lo perdonó, porque ciertamente Él es absolvedor y misericordioso. También dice: sabed que Allah acepta el arrepentimiento de sus siervos y sus caridades. En otra parte dice: arrepiéntanse ante Allah, verdaderamente así vuestro Señor expiará sus faltas. Y en otra dice: sepan de que solo Allah perdona los pecados. Muchas veces el hombre cae en la grave falta de decir cosas que ve insignificantes, como ver cosas que no deben revistas en la computadora, a través del internet, las ve como insignificantes, diciendo: yo no afecto a nada, sabiendo por dentro decide que esas cosas no son cosas que debería ser un creyente que tema a Allah. Y vean lo que dijo Ibn Mas'ud, escuchen lo que dijo Ibn Mas'ud. Dijo: el creyente considera sus pecados como quien sentado al pie de una montaña teme que ésta caiga sobre él aplastándolo. En cambio, el desvergonzado considera sus pecados como insectos que se posan en su nariz y solamente gesticulando con sus manos para espantarlos. Entonces, hermanos y hermanas, las faltas que cometemos nos debemos de arrepentir de ellas, porque realmente, dijo Anas, ustedes cometen actos que les parecen insignificantes, de la talla de un cabello. Nosotros, en la época del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estos pecados los considerábamos como algo peligroso. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam también decía: eviten ignorar los pecados, pues ellos se acumularán sobre el hombre hasta destruirlos. Entonces, una de las cosas por las cuales debe ser el arrepentimiento sincero es de las dos condiciones que debe cumplir el arrepentimiento sincero, es dejar de cometer el pecado en una forma inmediata, intentar a toda costa no hacerlo de nuevo. El segundo es lamentarse por lo sucedido y devolver los derechos a terceros, si es que esto o la falta fue fuera de una persona, sino fue con más personas, con terceros, pedirles disculpas y saber que estos pecados no se perdonarán, sino regresando el derecho a las personas con las que uno se comportó mal o pidiéndoles perdón por ello. Entonces, hermanos y hermanas, también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: por cierto que el ángel de la izquierda empuña el cálamo para registrar las faltas cometidas por su siervo. Si éste se arrepiente y pide perdón a Allah por ello, no le será registrada. Si así no lo hiciere, le será registrada solamente una mala acción. Aquí vemos la misericordia de lo que es el Islam. Como el Islam, por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de que cuando uno hacía una buena obra era multiplicada de 10 hasta 700 veces, y como cuando uno comete una falta solamente se cuenta como una vez. Inclusive dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que si uno piensa en hacer una buena obra y no la hace, Allah le escribe, los ángeles escriben como si fuera una buena obra porque la pensó en hacer. Pero en cambio, cuando uno piensa en hacer algo malo y deja
el pensamiento de hacerlo, Allah también se le cuenta como si hubiera hecho una buena obra porque no hizo algo malo y no se le cuenta su pecado. Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam entre sus dichos también: por cierto que Allah acepta el arrepentimiento de la persona antes de que su espíritu llegue a su cuello. Dijo: no llegará la hora hasta que el sol salga por el occidente. Cuando esto suceda, todos creerán, y es cuando de nada le valdrá a la persona su fe. Por muy graves que nosotros veamos a los pecados, debemos de saber de que Allah es misericordioso, que Él es compasivo. Por ejemplo, veamos la historia de un hombre que comentó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dijo: había un hombre que mató a 99 personas. Preguntó por el más devoto de la tierra y le indicaron a un monje ante quien se presentó. Entonces le contó que había matado a 99 personas y le preguntó si tendría alguna manera de que fuese aceptado su arrepentimiento. El monje fue terminante y respondió negativamente. Al escuchar esto, mató también al monje, completando así a las 100 personas. Luego preguntó por el hombre más sabio de la tierra. Lo condujeron hasta un hombre sabio y le contó lo que había hecho, que había matado a 100 personas, y le preguntó si había alguna forma de arrepentirse ante esto. Después le dijo claro que sí, y lo indicó que fuera hacia un lugar apartándose de la gente con la que estaba, si no iba a volver a lo que él hacía, hasta que esta persona murió en el camino y llegaron los ángeles y discutieron si estaba más cerca de donde iba a llegar o no. Y pues dijeron, por ejemplo, dijeron los ángeles de la misericordia: marchaba arrepentido con fe en su corazón. Y dijeron los otros ángeles que él decían: él no obró bien jamás, ¿no? Hasta que llegaron con un ángel de figura humana, hijo a quien designaron como árbitro, y dijo: midan la distancia entre los dos puntos, el más próximo de esos puntos a este lugar será del ángel que le corresponda. Entonces así lo hicieron, encontrando que estaba más próximo a la tierra donde se dirigía. Este es un hadith que está entre Bukhari y Muslim, y vemos cómo esta persona, por muy grave que hubiera sido el pecado, si uno antes de llegar la muerte se arrepiente y tiene misericordia en Allah, Allah perdona. Y no debemos de desistir en arrepentir nuestros pecados, no ver las cosas como si fueran algo insignificante. No, dicen también, no debes de ver lo que cometes, sino debes de fijarte a quién estás desobedeciendo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aleje de los pecados, que perdone aquellas faltas que cometemos, también que perdone aquellas faltas que no conocemos. Muchas veces nosotros obramos cosas que no sabemos, y esas cosas son las que le debemos de pedir más perdón a Allah, porque hay veces que hacemos cosas que tal vez veamos como buenas, pero también el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, nos enseñó un dua que decía que teníamos que pedirle a Allah perdón por las cosas malas que nosotros hacemos y no sabemos, y por las cosas malas que hacemos que sabemos que Allah conoce. Entonces, que la paz y la misericordia de Allah sean con su profeta Muhammad, con su familia y compañeros seguidores hasta el día final. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.